Muy buenos días, estimados amigos, hermanos, para los que ya están conectados en esta mañana. Gracias nuevamente, le damos al Señor. Él nos da la bendición de nuevamente reunirnos en este domingo para elevar y también entregarle este servicio a su nombre. Entonces, celebremos en este domingo nuevamente su nombre y hagamos entonces también nuestra confesión y también nuestra adoración al Señor con todo lo que de alguna manera el Señor sabe que está en nuestro corazón. Entonces les voy a invitar a que podamos orar en esta mañana. Entonces hagámoslo allí en su casa y entonces oremos en el nombre de Cristo. Padre, gracias. Estamos, Señor, nuevamente muy contentos, agradecidos y también, Señor, con la disponibilidad de nuestro corazón para adorarte, para glorificarte y también, Señor, para reconocer tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Gracias por ser lo que eres. Y, Señor, te bendecimos porque eres el Señor de señores, el Rey de reyes, y a ti te adoramos, Señor. Y a ti celebramos tu nombre, Padre, en este domingo. Ayúdanos a hacerlo de la mejor manera. Te lo entregamos a ti, Señor, nada más que a ti. Y, Señor, pues entonces bendice a mis hermanos allí en sus casas, en sus hogares también, Señor, que su alabanza sea continua, Señor, también en todo tiempo. Te lo rogamos, Señor, también en esta hora rogamos tu perdón, Señor. En el nombre de Cristo confesamos nuestras faltas. En el nombre de Cristo suplicamos tu misericordia. En el nombre de Cristo suplicamos tu perdón. Sí, Señor, lo necesitamos en esta hora por los méritos de Cristo, Señor, te lo rogamos. Amén. Bien, entonces les voy a rogar que busquen en la Biblia, en el capítulo número 24 de los Salmos, y vamos a hacer lectura a todo este capítulo que tiene 10 versículos y que tiene por título El Rey de Gloria, y que es un salmo que el rey David escribió. El salmo número 24, y vamos a leer todos juntos estos 10 versículos. Por favor, entonces acompáñenme por favor a leerlo. Nuevamente repito la cita, Salmo 24, y vamos a leer del 1 hasta el último versículo, que es el 10. Entonces, leamos juntos para el Señor. Dice: De Jehová es la tierra de su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Amén. Bien, entonces dediquemos nuestra alabanza en esta hora. Entonces estará apareciendo el título y nuevamente entonces Jania nos habrá de dirigir en este primer canto. Cantemos para su gloria y para su honra. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra
Escuchen en esta mañana lo que dice la palabra del Señor, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En esta mañana vamos entonces a tener un momento de intercesión. Les invito a que me apoyen también en la oración ahí en su casa. Señor, queremos en esta hora poner en tus manos nuevamente a muchos hermanos nuestros que han estado padeciendo en su salud. Queremos rogarte que sigas intercediendo por sus dolencias, por sus padecimientos. Señor, son muchos hermanos que están contagiados del COVID y queremos rogarte que envíes fortaleza a sus cuerpos, Señor. También, Padre, queremos suplicarte una vez más por las familias que desgraciadamente perdieron a un ser querido o a más de uno en medio de esta pandemia. Señor, consuela sus vidas, consuela sus corazones, consuela pues entonces, Señor, su alma, Padre Celestial, y trae resignación, también trae, Señor, luz a su oscuridad, Señor, que en este tiempo han estado viviendo. Y una vez más, Señor, pues entonces, sé con ellos de una manera, Señor, muy especial, también en aquellos que conocemos, que están todavía, Señor, muy dolidos y que la pérdida, Señor, de ese ser querido ha traído confusión y ha traído también desánimo, Señor, a sus vidas. Sé con ellos, Padre. También una vez más, Señor, queremos rogarte por todo el personal médico, Señor, de nuestra República, así como también, Señor, de todo el mundo. Son seres humanos que han estado, Señor, trabajando de una manera incansable y también, Señor, han estado en peligro. En muchos de ellos, Señor, se han contagiado y muchos también de ellos han muerto. Padre, queremos rogarte porque tú los cubras con tu gracia y que les des también, Señor, de alguna manera, Padre Celestial, fortaleza para sus cuerpos y que ellos sigan estando sanos y también que sigan estando fuertes para seguir tratando a todos los enfermos, Señor, que llegan día tras día, Señor, a los hospitales, a los centros médicos, a las unidades médicas, Señor, pues entonces sé con ellos, así como todos aquellos, Señor, que laboran en esas instituciones médicas. Son mucha gente, Señor, y los ponemos en tus manos para que sigan también, Señor, ofreciendo un servicio también a su prójimo, Padre. Queremos rogarte también por la situación económica que vivimos hoy, Señor. Tú sé con nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, también a tener fuerza de continuar, Señor, adelante. En medio, Señor, de nuestras necesidades, danos, Señor, también de todo lo que vamos necesitando día con día, Padre Celestial. Señor del cielo, pues entonces, sé, Señor, pues entonces con el mundo, en medio, Señor, de todas estas situaciones que estamos viviendo, Padre Celestial. Bendice a cada familia, Señor, bendice a los niños de nuestra congregación, bendice a los jóvenes, bendice, Señor, pues a los adultos, bendice a todos, Señor, y que la bendición tuya siempre, Señor, esté presente en sus corazones. Todos, Señor, lo pedimos juntos en el nombre de Cristo en esta hora de la mañana. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan
responder que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me mira nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh, yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. En esta mañana habré nuevamente de volver a la epístola o la carta a los Colosenses para continuar con la serie de prédicas en la que le hemos titulado Conociendo mejor a Jesús. Y entonces habremos nuevamente de volver a tomar el capítulo 1. Ya hicimos una primera reflexión en los primeros versículos. Hoy entonces haremos otra parte de este capítulo 1, donde también se nos habla acerca de la persona de Jesús, y le he titulado entonces para esta mañana la majestuosa persona y obra de Jesús. Y entonces eso se encuentra en los versículos 15 a el 19. 15 al 19, y quisiera entonces que pudiesen por favor junto conmigo leer estos versículos de Colosenses capítulo número 1, versículos 15 al 19. Por favor, entonces vamos a leerlo todos juntos. Veamos entonces qué es lo que nos dice Pablo de la majestuosa persona y obra de Jesús. Dice, leamos juntos: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Entonces, estimados hermanos, este pasaje es entonces lo que estaremos meditando en él. Tiene muchas cosas. Es uno de los pasajes más ricos que hay en cuanto a la obra y la persona de Jesús. Así que tomaremos algunos pensamientos solamente y entonces compartiremos en esta hora sobre esto. Entonces, muchos eruditos, y cuando me refiero a eruditos, estudiosos de la palabra de Dios, exégetas, entonces dice que este pasaje ha venido de una poesía, o surgió de una poesía o de un himno que la iglesia primitiva describía o también creía de los primeros cristianos acerca de lo que era Jesús para sus vidas. Y esto, cuando uno exactamente lo lee, uno no deja simplemente de reconocer que es una especie de himno o también una poesía donde se trata de describir no solamente la persona, sino también la obra precisamente que Él vino a hacer entonces aquí en la tierra.
Y recordarán entonces ustedes, hermanos, que en la primera prédica yo les compartía que en aquel tiempo en el que existe la ciudad de Colosas y se está formando la iglesia de los colosenses, entonces Pablo nos habla entonces de que en aquel tiempo había muy posiblemente muchas imágenes de la persona y la obra de Jesús. Y cuando me refiero a que había muchas imágenes o muchas formas también de mirar la obra de Jesús o de creer acerca de la persona de Jesús, y entonces cada quien hacía la interpretación y también compartía lo que se creía conveniente. Y entonces había muchas cosas que a veces inclusive estaban encontradas unas con otras, muchas en su mayoría, si no es que todas estaban totalmente equivocadas acerca de la persona y de la obra de Jesús. Entonces, por eso es que Pablo va a preocuparle el que los colosenses sepan bien qué es lo que entonces es Jesús y también cuál fue la obra que vino entonces a hacer. Entonces, hermanos, yendo versículo por versículo, entonces yo habré entonces de compartirles en esta mañana la portentosa obra y persona también de Jesús. Veamos entonces, hermanos, el primer versículo, que es el versículo número 15 primero. Vamos a ver entonces en este versículo número 15, ¿qué es Jesús? Y entonces dice el versículo número 15, Él es la imagen, el primogénito de toda creación. O sea, nos dice dos cosas. Primero dice que Él es la imagen del Dios invisible. Y entonces, queridos hermanos, cuando nosotros estudiamos entonces en el griego, en el original, entonces Pablo va a utilizar precisamente la palabra griega eikon. Y esta palabra eikon expresa dos ideas. Primero, la palabra eikon habla también acerca de semejanza y también habla acerca de manifestación. O sea, primero entonces la palabra eikon la podemos también interpretar como semejanza. ¿Y esto a qué está refiriendo la palabra semejanza? Bueno, es como si fuera precisamente una imagen de una moneda. Ustedes saben que en las monedas viene una imagen y uno entonces puede ver la imagen de Morelos, la imagen de algún otro personaje. Y entonces cuando ve uno esa imagen, eso no quiere decir que ahí de alguna manera físicamente está Morelos, está solamente su imagen, pero él no es el que está ahí, ¿verdad? O también, si uno puede mirarse a un espejo, entonces mira uno precisamente una imagen de uno. Pero cuando uno mira esa imagen, uno no puede decir, el que está en la imagen soy yo mismo. No, es solamente una imagen. No eres físicamente de carne y de hueso lo que está también ahí en ese espejo. Entonces, hermanos, es la palabra, el primer simbolismo de esto de la palabra semejanza. Él es la imagen del Dios invisible. Pero también está la palabra manifestación. Entonces la palabra manifestación nos va a indicar, entonces está que en el sentido de que Dios en Jesucristo se revela total y completamente. Entonces la palabra, entonces imagen, entonces también va a referirse entonces a que Dios está reflejándose, está revelándose enteramente en la persona de Jesús. Ahora, si Pablo hubiera querido decir que Jesucristo era meramente similar al Padre, él hubiera utilizado otra palabra en griego para explicar precisamente la palabra imagen. Él hubiera utilizado la palabra homoima. Pero cuando uno lee en el original acerca precisamente de este versículo 15, él no utiliza la palabra homoima, sino utiliza precisamente la palabra eikon. Y entonces, hermanos, cuando Pablo está utilizando esta palabra de esta manera, entonces, hermanos, aquí entonces Pablo está diciéndonos que Pablo creía y enseñaba que Jesús es la mismísima sustancia del Padre Celestial. Él no solamente es una mera imagen como la imagen ahí que se refleja en un espejo, o tampoco es una mera imagen como las que están en las monedas. No. Jesucristo es realmente la imagen reflejada de Dios mismo. Por eso dice el pasaje, Él es la imagen del Dios invisible. Pero también sigue diciendo, hermanos, que también Jesucristo es el primogénito de toda la creación. Y entonces Pablo ahora utiliza
la palabra griega prototokos. Y la palabra griega prototokos significa que Pablo está describiendo aquí la superioridad de Jesucristo en el tiempo, pero también está Pablo hablando de la supremacía de rango que tenía Jesús. Entonces estaba utilizando, Él es el primogénito de toda creación. Y entonces otra vez la palabra primogénito es la palabra prototokos, que está describiendo la superioridad en el tiempo, y también está describiendo también entonces la supremacía de rango, de autoridad que Jesucristo entonces, hermano, está diciendo. Entonces, Pablo utiliza aquí la palabra prototokos para decir ambas cosas. Es superior en el tiempo Jesús, y también en la supremacía de rango y de autoridad es supremo a todas las cosas. Entonces, el término prototokos, al ser aplicado a nuestro Señor Jesucristo, quiere decir que Jesús es el verdadero Logos y también es el verdadero Mesías. Ahí está entonces, hermanos, las primeras dos cosas que encontramos acerca de nuestro Señor Jesucristo en la persona de Él y también la obra. Vamos ahora al versículo número 16. Y entonces en este versículo número 16, ahora nos va a hablar de que Jesús es el creador de todas las cosas. Dice entonces el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y no hay duda, estimados hermanos, de que Jesús es el autor de toda la creación. Y cuando me refiero a la creación, me estoy refiriendo solamente al planeta Tierra. Pero ahora vamos a extenderlo. Jesucristo no solamente es el creador de la creación, sino es el creador del universo maravilloso y glorioso. Jesús es el creador, y entonces nosotros le adoramos por lo que Él tiene capacidad de hacer. Y déjenme hacer, hermanos, unos repasos de algunas de las cosas que uno se queda maravillado, y uno puede simplemente, que cuando uno aprende de estas cosas, uno no tiene más que simplemente reconocer y decir, aquí en esto solamente fue posible que hubiera algo superior a lo humano, superior a algo que sobrepasa nuestro entendimiento. Déjenme proponerles, por ejemplo, algunas cosas. Primera cosa, ustedes conocen el planeta Saturno. El planeta Saturno, hermanos, entonces si uno lo mira en la constelación, tiene entonces, hermanos, unos anillos alrededor. Bueno, esos anillos tienen, hermanos, en su longitud 130 millones de lo que es la circunferencia, 130 millones de kilómetros. 130 millones de kilómetros, pero en cuanto a su espesor, hermanos, solamente mide aproximadamente como 30 centímetros. Y eso es para quedarse maravillado de cómo una cosa tan delgada, que tiene tantos y tantos kilómetros de estarse recorriendo, se mantiene como lo vemos ahí en esas imágenes. Otro ejemplo. Se dice también, hermanos, que la Tierra está viajando alrededor del Sol. Que la Tierra está haciendo precisamente su viaje alrededor del Sol. Está viajando ahí. Y siempre está viajando, nunca se detiene. Por eso tenemos noche y día. Y está viajando, hermanos. Bueno, la velocidad con la que está viajando, hermanos, no es a la velocidad que yo estoy ahorita tratando de compartirles un poquito. No. La velocidad, hermanos, que tiene, se dice que es 8 veces más rápida que la velocidad que sale de una bala que es disparada de una arma. Imagínense la velocidad con la que va, hermanos, la Tierra dando vuelta alrededor del Sol. Hermanos, es como 8 veces más rápida
que la bala que sale disparada de un arma. Otra vez, eso solamente puede ser posible a través de alguien sobrenatural. También, hermanos, hay otra cosa que uno puede también leer en algunos otros libros. Dice que si tú colocaras insectos en lo que es un kilómetro y medio en alguna tierra, en alguna parte de una tierra, se dice que si tú colocas ahí, ¿verdad?, esos insectos, la cantidad de insectos que se pueden meter en ese kilómetro y medio cuadrado de tierra, dice precisamente que la hace superior a los humanos que hay en la tierra. O sea, si nosotros tenemos millones y millones de humanos, los millones o billones y trillones que caben de insectos en ese kilómetro y medio superan al número de los humanos. O sea, otra vez, una cosa especial y maravillosa que solamente cabe, hermanos, en la mentalidad de alguien que es superior a la mente humana. Déjenme leer, hermanos, lo siguiente. Dice: las abejas hacen su propio aire acondicionado. Cuando el clima se pone caliente y amenaza con derretir la cera en el panal, un grupo de abejas irá a la entrada del panal y otro grupo se quedará adentro. Entonces ese grupo empezará, hermanos, a agitar sus alas todas juntas, haciendo una enorme corriente que saque el aire caliente del panal e introduzca aire más frío adentro. Si no lo captaron, vuelvo a leerlo. Las abejas hacen su propio aire acondicionado. Cuando el clima se pone muy caliente y amenaza con derretir el panal de cera en el panal, un grupo de abejas, dice entonces, que se ponen a la entrada del panal y entonces otro grupo se quedará adentro. Entonces, este grupo, hermanos, que se coloca a la entrada del panal, empezarán a agitar sus alas todas juntas. Y entonces dice precisamente que cuando hacen eso, hacen una corriente que saca el aire caliente del panal y al mismo tiempo, hermanos, está produciendo aire adentro, afuera. Y otra vez, hermanos, esto solamente es posible que lo cree alguien que es superior al humano. Y ese superior al humano precisamente dice Colosenses: Cristo es creador de todo, y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Estas abejas, los anillos de Saturno, la velocidad con la que viaja la Tierra, esa cantidad de kilómetros de insectos en ese kilómetro y medio que es superior a los humanos, eso solamente, hermanos, es porque Cristo fue capaz de crear estas cosas tan maravillosas y tan especiales. Y queridos hermanos, la permanencia de este universo, hermanos, descansa, queridos hermanos, en nada más que simplemente en las manos de quien es su creador. Y por eso nosotros creemos que el universo es cristocéntrico, porque también ahí está Cristo soportando todas las cosas para que las cosas sigan su rumbo en todo lo que Él es. También, hermanos, entonces estamos viendo que Cristo es el creador de todo. Ya nos dijo en el versículo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Luego también dice, el versículo 16, dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y existía, hermanos, allá en Colosas una herejía, y cuando me refiero a una herejía, una enseñanza errónea, una enseñanza equivocada,
la cual consistía en creer en la angelología. Ahora, la angelología es el tratado acerca de los ángeles. Nosotros también creemos en los ángeles, pero la diferencia entre lo que creían ellos y lo que hoy creemos nosotros es lo siguiente. En aquel tiempo, esa angelología trataba de hacer que los creyentes o las gentes creyeran que los ángeles eran mediadores entre Dios y los hombres. Vean, en aquel tiempo ellos creían que los ángeles eran mediadores entre Dios y los hombres. Y nosotros no creemos eso. Lo que nosotros creemos es que nosotros creemos entonces que Pablo está diciéndonos que no importa el rango de los ángeles o de los seres espirituales, aún a pesar de eso, Jesús también los creó para que entonces ellos también ocuparan el lugar que deben ocupar. Y ellos jamás podrán ocupar el rango de ser mediadores entre Dios y los hombres. El único que puede ocupar ese rango, Él es. Pero en aquel tiempo existía de eso. Y por eso entonces, hermanos, Pablo está diciendo, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, cualquier tipo, hermanos, de rango espiritual que pueda haber, entonces solamente le pertenece ese lugar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos, hermanos, ahora al versículo número 17. Y aquí en el versículo número 17, Pablo entonces ahora va a enseñarle a la gente que es acerca de lo que Jesús existía. Jesús, ¿desde cuándo existe? Bueno, Pablo entonces dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas. Entonces, hermanos, siglos después de que Pablo escribiera esto, entonces van avanzando los años, crece la iglesia, se van formando las iglesias en diferentes lugares, y entonces, hermanos, va apareciendo diferentes personajes que también quieren ser teólogos, también estudian la palabra, etcétera, etcétera, y entonces llegan a ser también inclusive obispos. Bueno, aparece entonces, hermanos, un hombre muy peligroso, era un maestro y era también obispo de Alejandría, llamado Arrio. Y entonces, hermanos, Arrio va a empezar a enseñar que Jesús no era Dios y que también hubo un tiempo en el que Él no existió. Entonces estaba enseñando dos cosas Arrio para la gente, y la gente, mucha gente se fue tras Él diciendo Jesús no era Dios, Jesús solamente es hombre, y también Jesús hubo un tiempo en el que Él no existió, sino entonces que tuvo un principio Jesús. Pero entonces Pablo va a dejar muy en claro, está diciendo Jesús existe ¿desde cuándo? Dice, Él es antes de todas las cosas. Así que entonces, hermanos, entonces Pablo entendió correctamente, y entonces entendió, hermanos, que Jesucristo, hermanos, tampoco tiene principio y tampoco tiene fin. Él es el alfa y el omega, precisamente como dice Apocalipsis, que Jesús no tiene principio ni tiene fin, sino que Él es antes de todas las cosas. Y también, hermanos, también Pablo va a decir en este versículo número 17 que Jesús existe ¿desde cuándo? Entonces también dice el versículo número 17, parte B, y todas las cosas en Él subsisten, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, hermanos, creemos y enseñamos como teólogos reformados en un universo cristocéntrico. Y cuando estoy refiriendo a que creemos en un universo cristocéntrico, entonces que Jesucristo tiene el control de todas las cosas y por Él subsisten y por Él son. Entonces, hermanos, la manera en la que la Biblia nos enseña a vivir la vida en ese tiempo es que precisamente Cristo está en el centro de todas las cosas. Cristo está en el centro de todas las cosas, tanto aquí en este planeta Tierra como también más allá del planeta Tierra. Y Pablo, hermanos, precisamente cuando está allá en Atenas, en el capítulo número 17 de Hechos, da un sermón, y entonces precisamente le enseña en aquella tierra griega, va a enseñarles lo siguiente, dice, porque en Él vivimos
y en Él nos movemos y en Él somos. Capítulo 28, versículo 17, capítulo 17, versículo 28, es lo que está también enseñando también entonces Pablo ahí en este libro de Hechos, allí en su sermón en Atenas. También, hermanos, ahora Pablo va a pasar a la parte también bien importante, de que enseña en el versículo número 18, de que Pablo es Cristo, Jesús es la cabeza. Jesús es la cabeza. Y dice el versículo número 18 en la parte A: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, hermanos, aquí la cabeza, hermanos, se refiere al rol que tiene Jesús como fuente de la iglesia. Y entonces, cuando estoy refiriéndome precisamente en esta frase, que aquí la cabeza se refiere al rol que tiene Jesús como fuente de esta iglesia que somos nosotros, entonces nosotros nos podemos asemejar nosotros como un río. Pero todo río, queridos hermanos, que se forma, siempre tiene una fuente donde sale precisamente el agua, y entonces es como se empieza precisamente a crear y tener entonces ese río, la fuente para que siga siendo un río, y sale de una fuente, y esa fuente, ese río somos nosotros, y la fuente es Cristo Jesús. Y otra vez, Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que, queridos hermanos, ningún pastor, ningún llamado menos profeta, mucho menos un disque apóstol, es quien dicta el rumbo y sostén de la iglesia, por grande o por pequeña en membresía que ésta sea. El único que dicta el sostén y el rumbo de la iglesia es Jesucristo mismo, porque precisamente dice: y Él es la cabeza del cuerpo. Tampoco, queridos hermanos, ninguna denominación, con toda la estructura que ellos tengan, son guía y ellos habrán de dictar el rumbo correcto de la iglesia. No. Son medios que el Señor utiliza, pero aún las denominaciones siempre deben de creer que la única cabeza de la iglesia es nada más menos que Cristo, porque Él así precisamente lo ha querido decir. Dice otra vez en la parte B: el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Como para que no quedara ninguna duda acerca de lo que Jesús representaba para cada uno de los miembros, o para cada uno de la membresía de la iglesia, Él les va a decir: Él es el primero que venció la muerte. Otra vez, leyendo: el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Así que fue el primero que venció la muerte. Antes de Él, ninguno volvió de alguna manera a resucitar y sentarse a la diestra del Padre. No, ninguno pudo lograr esto. Y termina entonces diciendo este versículo número 4: para que en todo tenga la preeminencia, dice el versículo número 18, para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos, esta frase es un excelente resumen de todo lo que Pablo precisamente ha expuesto acerca de la persona y la obra de Jesús. Y eso, queridos hermanos, es lo que entonces Pablo nos está de alguna manera enseñando en esta hora acerca entonces de la persona y la obra de Jesús. Termino, hermanos, con el versículo número 9, que considero que es el clímax de la persona y la obra de Jesús. Dice el versículo número 19: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Por cuanto agradó al Padre que existiera en Jesús toda la plenitud, ¿verdad? Entonces, plenitud se refiere a la palabra griega del pleroma, y solamente es otra forma, entonces, hermanos, de decir que Jesús es verdaderamente Dios, indicándole entonces, hermanos, que en su poder están todos los atributos divinos. Absolutamente en todos los atributos divinos. Y queridos hermanos, hace 8 días entonces
yo prediqué de cómo a Dios le agradó al Padre herirlo a Él. Y es como describí precisamente el capítulo 53 de Isaías, donde dice qué fue lo que hizo por nosotros y cómo fue tratado, y que precisamente Él fue entonces herido por nosotros. Bueno, hermanos, ahora dice el versículo, ahora le agrada al Padre que en Él habitase toda la plenitud de todas las cosas. Gloria a su nombre, ¿verdad? Entonces, hermanos, la plenitud que ha sido depositada en Jesucristo, no en la iglesia, no en los sacerdotes, no en un edificio, no en los santos, no en los creyentes, no. La plenitud solamente ha sido depositada en la persona y la obra de Jesús. Y eso es lo que en esta hora, hermanos, el apóstol Pablo quiere que los colosenses aprendan, para que no tengan duda de lo que significa la persona y la obra de Jesús. Y nosotros hoy también necesitamos recordar todas estas cosas para nuestra vida. Que Dios, entonces, hermanos, bendiga su palabra en esta mañana. Amén. Estimados hermanos, después de haber meditado en la palabra del Señor, vamos en esta hora a tener el acto de la ofrenda, y por favor escuchen lo que dice la epístola a los Hebreos, el capítulo 13, versículo 15, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él ofrendas de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Entonces vamos en esta hora a ofrendar, y vamos a rogar al Señor que bendiga las ofrendas que se están recogiendo cuando estemos cantando el canto. Padre, te damos gracias en esta hora. Hemos podido, Señor, ofrendar parte de lo que tú, Señor, nos das y que a ti te pertenece. Te rogamos que bendigas, Señor, estas manos, estas personas, estos hermanos que han podido ofrendar, así como también a quien desgraciadamente, Señor, no lo ha podido hacer por tener falta de recursos. Oramos en el nombre de Cristo, Señor, tanto por el que tiene, por el que no tiene, para que la bendición tuya, Señor, le sea concedida en ese tiempo de escasez. Oramos para que haya también fuentes de trabajo, y para que también, Señor, tú nos concedas salir de casa, Señor, también a buscar el pan diario de cada día. Bendice pues entonces las ofrendas y los diezmos que en esta hora hemos depositado para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces vamos ahora a cantar el siguiente canto. Dale tu ofrenda al Señor, dáselo de corazón, que cuando el cielo reclame, le respondas con amor, que no te quede el dolor cuando hayas ofrendado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón, que cuando el cielo reclame, le respondas con amor, que no te quede el dolor cuando hayas ofrendado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Gracias al Señor por permitirnos ofrendar para su gloria y también para su obra. Así que voy a invitarles a que podamos terminar nuestra adoración, nuestra celebración, y vamos entonces a tomar este tiempo para
orar al Señor y darle gracias y sobre todo también pedir que su bendición sea con nosotros. Entonces les invito a que podamos orar. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, gracias nuevamente, Señor, por todo lo que hemos hecho aquí, Señor. Deseamos con nuestro corazón ferviente, Señor, que haya sido recibido por ti. Y Padre, nuestros corazones también están alegres porque también, Señor, has fortalecido nuestra vida, Señor. Has fortalecido nuestra fe y también, Señor, has aumentado la esperanza en nosotros. Padre, lo único, Señor, que nos queda por orar en esta hora es suplicarte, es rogarte, es implorarte que tu bendición, Señor, en esta hora nos sea concedida. Y Padre, pues entonces rogamos en el nombre de Cristo que sigas entonces estando con nosotros durante el resto de la semana. Y Padre, pues entonces danos de tu bendición. Y amados hermanos y hermanas, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos, desde ahora y para siempre. Amén. Nuevamente agradecemos a todos los amigos y hermanos que han estado esforzándose para que se conectan desde temprano y están siguiendo entonces todo lo que hemos estado realizando en esta hora. Les agradecemos nuevamente. Otra vez, hermanos, los diferentes nombres, ustedes saben quiénes son los que se han estado conectando. A cada uno de ustedes les agradecemos el hacer el esfuerzo de cada 8 días. Y bueno, rogamos al Señor que nos siga ayudando. Si todavía tendremos otro tiempo más así, pues que el Señor entonces también nos siga ayudando para seguir entonces siendo bendecidos. El próximo domingo, estimados hermanos, no tendremos el culto como tal, sino nos uniremos a la transmisión en el que se hará la clausura de la Escuela Bíblica de Vacaciones, que se ha lanzado a nivel nacional y que su servidor junto con otro equipo, otros pastores y otros hermanos, elaboramos para aquellas iglesias que no pudieron organizar de manera virtual su propia Escuela Bíblica de Vacaciones. Nosotros nos hemos unido junto con todos los hermanos, y entonces durante esta siguiente semana, a partir del día de mañana, estamos invitados para que los niños de nuestra iglesia puedan unirse cada día de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Iniciará entonces la Escuela Bíblica de Vacaciones de manera virtual. Estará siendo entonces proyectada, estará siendo transmitida a través también de Facebook y también a través de YouTube en el canal de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, RAJ. Yo les enviaré exactamente, hermanos, el link para que entonces puedan entrar junto con sus hijos y entonces ahí llevar a cabo. Si algunos papás quieren tomar una capacitación para saber qué es lo que tienen que hacer con sus hijos durante esta semana, el próximo sábado entonces estaremos llevando a cabo esto. Entonces, amados hermanos, que el Señor entonces sea con cada uno de nosotros en esta Escuela Bíblica de Vacaciones. Entonces yo les decía que no tendremos el culto el próximo domingo, sino nos uniremos a la clausura de la celebración también de la transmisión, que también será a las 10 de la mañana. Así que entonces haremos entonces un puenteo para que entonces a través de nuestra página de nuestra iglesia también se esté transmitiendo entonces también esta clausura de la Escuela Bíblica de Vacaciones. También entonces les invito nuevamente a los hermanos para que el día de mañana podamos estar nuevamente a las 6:30 para nuestra reunión de oración. También, hermanos, entonces otra vez para los jóvenes la invitación del próximo viernes a las 7 de la mañana. Entonces Alejandro y Janet están también entonces enviando el link para poder entonces que nuestros chicos estén también recibiendo este alimento espiritual para sus vidas. Entonces también ahí, entonces también les esperamos. Hermanos, que el Señor los bendiga durante el resto de la semana y también que sea con cada una de nuestras familias. Hasta luego, hermanos, muchas gracias.